En el primer contenido de este módulo, haremos una revisión general de la historia de la gestión del agua en nuestro país. Resulta muy difícil comprender la situación actual de la gestión de recursos hídricos en nuestro país si se desconocen aspectos claves de su historia. A modo de introducción, podemos señalar que la normativa en materia de recursos hídricos ha ido cambiando con el tiempo en función de los distintos escenarios políticos y económicos que ha vivido nuestro país. También podemos señalar que sin duda el Código de Agua de 1981 ha sido el hito más importante en materia de gestión de recursos hídricos por los impactos que ha tenido en distintas índoles de la vida social. Continuando, podemos señalar que la historia de la gestión de los recursos hídricos en nuestro país es posible dividirla en 4 etapas, las cuales se señalan en esta diapositiva. La primera etapa corresponde al periodo comprendido desde la colonia hasta la promulgación del primer Código de Aguas en 1951. En este periodo existen diversos cuerpos normativos que abordan la gestión del recurso hídrico. Así, por ejemplo, podemos mencionar un decreto ejecutivo de 1819, firmado por el propio Bernardo Higgins, el cual, entre otras cosas, define las dimensiones de un sistema de riego. Pero sin duda, el hito más importante en este periodo es la promulgación del Código Civil en 1855. El Código Civil establece que los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público, disposición que rige hasta nuestros días. Otro aspecto importante del Código Civil es que establece la diferencia entre aguas de dominio público y de dominio privado, estableciendo para estas primeras la necesidad de solicitar una merced de uso. Aspectos que también rigen hasta el día de hoy, pero con notorias diferencias. Otro hito importante es la Ley de Asociaciones Canalistas de 1908. La importancia de esta ley es que establece que los dueños de canales pueden organizarse en asociaciones, siendo estas las precursoras de las actuales organizaciones de usuarios de agua establecidas en el Código de Agua de 1981. Como podemos ver, en este periodo se han establecido conceptos y disposiciones de gran importancia para la gestión de los recursos hídricos en nuestro país, los cuales han perdurado hasta hoy. La segunda etapa se inicia con el Código de Aguas de 1951. Este periodo se caracteriza por un rol más activo del Estado, en especial mediante la promoción y el desarrollo de grandes obras de riego. Cabe señalar que previo a este Código de Aguas se dictó un código en 1948, el cual nunca entró en vigencia. La relevancia de este Código de Aguas, el de 1951, es que funde en un solo cuerpo normativo todas las materias relativas a las aguas. Es más, dispuso en su artículo 299 que desde su entrada en vigencia quedarían derogadas todas las leyes, ordenanzas y reglamentos preexistentes sobre las materias que en él se tratan, aun en lo que no fueran contrarias a él. Esto da cuenta de la ya en ese entonces evidente necesidad de sistematizar la gestión y disposiciones legales y normativas en materia de recursos hídricos. El Código de 1951 es una continuación de los principios establecidos en el Código Civil, es decir, reconoce las aguas privadas y las aguas públicas. Establece que para el uso de aguas públicas se requiere solicitar una autorización por parte del Estado, y también establece que las aguas son un bien nacional de uso público. Este código acuña el término derecho de aprovechamiento para la autorización a usar aguas de dominio público, término que continúa hasta nuestros días. En relación a las aguas subterráneas,
se señalaba que su aprovechamiento en terrenos particulares correspondía al dueño del suelo, uniendo de esta manera el agua y la tierra. Es evidente el significativo avance en materia de legislación y normativa aplicadas a las aguas durante esta segunda etapa en la historia de la gestión de recursos hídricos. La tercera etapa en la historia de la legislación en materia de recursos hídricos en nuestro país se inicia con la promulgación del Código de Aguas de 1967, en la cual el Estado asume un rol mucho más activo, asumiendo el carácter de planificador en la asignación de los recursos hídricos. El contexto político y económico de la década del 60 era el de industrialización para la sustitución de importaciones, para el cual el Código de Aguas de 1951 resultaba insuficiente. Además, durante esta década se inició el proceso de reforma agraria, el cual propició este nuevo cambio en la normativa de las aguas. Este rol más activo del Estado se ve evidenciado en el artículo 95 de este nuevo código, el cual señala que, para el solo efecto de incorporarlas al dominio público, declárense de utilidad pública y exprópiense todas las aguas que a la fecha de vigencia de la presente ley sean de dominio particular. Si bien las aguas habían sido expropiadas por el Estado en el proceso de reforma agraria, el nuevo Código de Aguas autorizó a los titulares de derechos a continuar usándolas y el derecho de aprovechamiento continuó siendo un derecho real, aunque no permitía la cesión de este salvo excepciones, y continuaba sujeto a la tenencia de la tierra. Esta tercera etapa en la historia de la gestión de los recursos hídricos, que como ya vimos se caracteriza por un rol más activo del Estado en materias políticas y económicas, culmina abruptamente con el golpe de Estado de 1973. A partir de ese momento y hasta 1981 se forjan las bases políticas y económicas que dan sustento al actual Código de Aguas de 1981. La cuarta y última etapa en la historia de la gestión de los recursos hídricos en nuestro país se inicia con el Código de Aguas de 1981 y continúa hasta nuestros días. Al igual que el Código de Aguas anterior, este nuevo código tiene un fuerte énfasis ideológico, pero en este caso orientado en términos políticos y económicos hacia el neoliberalismo. El nuevo Código de Aguas establece que la gestión y la administración de los recursos hídricos corresponde a los titulares de los derechos de aprovechamiento, a los usuarios de aguas y especialmente a las organizaciones de estos usuarios, disminuyendo así significativamente la intervención y participación de los servicios del Estado en la gestión de los recursos hídricos. Cualquier conflicto entre usuarios de aguas debe resolverse ante los tribunales de justicia. Las características del nuevo derecho de aprovechamiento de aguas se verán en detalle en el siguiente contenido. Sin embargo, cabe señalar aquí que se le dota de una fuerte protección legal, creando así el contexto necesario para la introducción del mercado de aguas como instrumento principal en la asignación de los recursos hídricos, consagrando así la libre transferencia de los derechos de agua, separándolos de los bienes raíces. Aquí hay una separación del agua y de la tierra, los cuales, como vimos, estuvieron históricamente ligados. El año 2005 se hizo la primera modificación al actual Código de Aguas, tramitación que duró 13 años de discusión legislativa en el Congreso Nacional. Esta modificación incorporó el concepto de caudal ecológico para los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas que se otorgaran en adelante.
Además, aumentó las facultades fiscalizadoras de la Dirección General de Aguas e incorporó el pago de patente por no uso. Esta patente corresponde a un pago que realiza el titular de derecho de aprovechamiento al Estado en tanto no haya construido las obras de captación necesarias para aprovechar las aguas a que tiene derecho. Otro elemento importante de esta modificación es su artículo 4 transitorio, el cual señala que la Dirección General de Aguas puede constituir derechos de aprovechamiento permanentes sobre aguas subterráneas por un caudal de hasta 2 litros por segundo en las regiones primera a metropolitana y hasta 4 litros por segundo en el resto de las regiones sobre captaciones que hayan sido construidas antes del 30 de junio del 2004. Posteriormente, el año 2006, se promulgó la Ley 20.099, la cual extendió el plazo para la presentación de solicitudes por el artículo 4 transitorio de la Ley 20.017 por 6 meses, dado el gran número de solicitudes que se presentaron durante este periodo. Fue tal la importancia del artículo 4 transitorio de la ley que modificó el año 2005 el Código de Aguas, que el año 2009 se promulgó una ley que impidió la constitución de derechos de aprovechamiento en virtud de este artículo en determinadas zonas. Actualmente se encuentra en discusión legislativa un proyecto de ley que busca nuevamente modificar el Código de Aguas de 1981. El objetivo principal de este proyecto de ley es reforzar el control del Estado sobre las aguas. Dentro de los ejes principales del actual proyecto de ley, podemos señalar en primer lugar la prevalencia del uso para consumo humano y saneamiento. Este planteamiento coincide con una reciente declaración de las Naciones Unidas definiendo el acceso al agua y a su saneamiento como un derecho humano fundamental. Un segundo eje del proyecto de ley consiste en cambiar la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento de agua, estableciéndola como una concesión con una extensión de tiempo limitada. Como un tercer eje, busca crear la posibilidad de que los derechos de aprovechamiento de aguas caduquen en el caso de que sus titulares no hagan un uso efectivo del mismo. Y por último, busca una mayor protección del medio ambiente, planteando la prohibición de otorgar derechos de aprovechamiento de aguas sobre parques nacionales, reservas nacionales y sobre glaciares. Como hemos podido ver durante esta presentación, la historia de la gestión y legislación en materia de recursos hídricos de nuestro país ha pasado por diversas etapas y cada una de estas etapas ha estado influenciada por el contexto político y económico del momento.